Ah, toma. Está tomando mate. Aprovechando que mañana se va. Bueno, igualmente hago un saludo así general, bienvenidos. Siempre es un gusto poder bueno, compartir momentos y en la biblioteca, y además de eso quería aprovechar y compartir con ustedes la visita de Viveka, que realmente es una persona que tiene mucho para contar y mucha actividad y muchos viajes también, porque su vida, ella nos mandó, y bueno, ahora tenerla en presencia uno quiere, no quiere separarse físicamente, siempre estamos conectadas. Ella es editora, tiene una editorial en Dinamarca, ya les va a contar. Pero además de eso, nosotros lo seguimos en los viajes, en las cosas que ella va haciendo. Y tanto Pepió, que es una escritora y también vecina de Longchamp, ella la trajo por primera vez a la biblioteca. Fue la manera en que nos conocimos con... ¿En qué año fue? En el 18, creo. Sí. Sí, no sé si sí, creo que sí. Les cuento un poco. Yo soy asesora legal de Encuentro Internacional de Escritoras. Entonces, por ese puesto que tengo en Perú, en los encuentros uno hace muchas amistades, la palabra escrita. Entonces, cuando viene alguna escritora a Buenos Aires me llama y yo se lo traigo a Graciela para que en la comunidad lo veamos y le hago ver la casa Borges, que es cuestión de fraternidad literaria, nada más. El autito lo cargo y ahí ando. Creo que fue antes del 18. 16, ¿no? Sí, el 16, porque recién asumía la nueva gestión. Estábamos antes de la obra, porque después esto estuvo en obra. No sé si ustedes llegaron cuando esto yo estaba... sí, pero ella no. Claro. Así que hace bastante. 16. Sí. Y fue, bueno, mucho antes de la pandemia. También yo colaboré con un artículo que me invitó Viveka a escribir, Buenos Aires en la literatura. Era la convocatoria. Y ella lo tradujo al danés. Vos lo pusiste en tu muro. Yo lo leí eso. No, puede ser que haya puesto así en Lucius, ¿no? Sí, en la revista de su editorial. Así que bueno, ahí empezamos a tener más contacto vía mail y bueno, a través de después ella, su último trabajo fue del español, ¿no? En relación, fue el libro de Silvina Ocampo, ella tradujo al danés a Silvina Ocampo, entonces bueno, por ahí nos escribía a Pepeo y a mí para preguntarnos algunos modismos. También es el vídeo sobre Hans Christian Claro, bueno, Andersen. nosotros aprovechamos para la Feria de las Infancias. Romina se conectó con ella y le hicimos una entrevista. En principio, un año de la pandemia, que estábamos online, le hicimos una entrevista sobre su editorial, sobre su actividad en Dinamarca, que nos contara un poco. Y al año siguiente, ella nos colaboró, fue a la casa natal al museo, ¿no? De Andersen. Previamente. No, porque el museo de Andersen está en Odense. Pero nos mandaste material de ahí. Sí, exacto, pero lo que yo hice fue un recorrido de Copenhague en todos los lugares que tenían algo de ver con Andersen, porque Andersen vivió en varias partes de Copenhague y entonces hice un vídeo. Como nosotros festejamos siempre en abril, ¿Y celebramos el Día Internacional del Libro Infantil, que es el día del natalicio o el fallecimiento de Andersen. No sé, Sí. Tiene que ver con Andersen. Bueno, sí. Lo recuerdo por la escuela. Realmente Creo que sea el nacimiento, ¿no? Sí, creo que es el nacimiento. Porque, porque justamente por abril, ¿no? Asociando... Pero fue por ahí. Sí, Acá el señor Google me lo confirma. Señor Google. El 2 de abril de 1805 nació.
nota, que se llamaba El cuento de mi vida, ¿no? El patito feo, que siempre fue Andersen, el patito feo que se sintió, bueno, tuvo una vida terrible. Y Bueno, no sé, era según muy las biografías que leímos, no creo que fue tan terrible, pero ha tenido muchos desilusiones. retos. Sí, pero también Y fue un ha viajero Sí. perdido, Sí. ¿no? Y no, como terrible en el sentido más psicológico, en el sentido de Sí, sentirse eso sí. siempre que él Sí. se disminuía. Por eso, bueno, hay mucho de autobiográfico que contaban, ¿no? En esos cuentos que nosotros consideramos para chicos, a raíz de eso. Bueno, y Viveka generosamente nos compartió, hizo todo ese circuito de Andersen, nos compartió y Romina publicó en las redes, ¿no, Romina? Así que, bueno, siempre estamos en contacto con Viveka. Sí. Y hoy queremos compartirla con ustedes. Los daneses son muy viajeros. Sí, Y bastante. eran vikingos. Es el marido. No, de ahí sale mi hija. Claro, la hija de los vientos, le digo. Yo le hice un poema, La hija de los vientos, porque mi hija no está tranquila en ningún lado. Claro, sí, son. Mi hija es de los vientos, compañera. Camina esos caminos a la espera de encontrar su camino donde pueda. Dios te dé, hija mía, pies alados y una voluntad de acero para hacer de tu vida con amor los caminos o los senderos. Sí, sí, no está nunca bien. Muy lindo. Y bueno, justamente el tema del viajero. Mira, ¿no? me bajó así porque dije, Claro, de ahí sale, porque se piensa en Del hija. viajero, sale el hija. nómade, el sendero, el construir, el buscar, el que busca, ¿no? Tiene es una postura incluso hasta de vida en donde uno va. Y Beca, como a mí, le gusta viajar sola. Es lo más lindo. A mí me encanta viajar Claro, sola y lindo. hacer mi Nadie te circuito, que molesta. nadie- Claro. no circuito turístico, circuito Sí. de viajero. Es más, yo tengo un blog cuando se usaba antes del Facebook y de todo eso, que se llama Con ojos de viajero. Porque yo digo, uno tiene que andar por la vida no con ojos de turista, con ojos de Claro. viajero. Ir en busca de esas historias, esas claro, de las gentes, cosas que... Claro. Bueno, contanos vos. Contanos de este viaje, de... Sí. ¿Cómo es que viniste a visitar es la- al fondo del mundo? Es esto. No, Al fondo del mundo. estuvo en la Patagonia. Ah, No, mira. pero es la 10ª vez Claro. que estoy No, no. en Argentina. Por algo se llama danesino, mi hija. Y bueno, tengo otra amiga y estas dos amigas y entonces pensaba que antes de que sea demasiado vieja, entonces quiero ir otra vez a Argentina. Y no había visto Bariloche, entonces porque ya he visto bastante, he visto Ushuaia, Mendoza, El norte. Jujuy, Salta, Jujuy. Córdoba, pero entonces fui a Bariloche y fue lindo. Sí, qué paisajes. Qué lindo. Porque Argentina Dinamarca es toda. es un país muy llano. Así Argentina que es toda linda. Toda. entonces las montañas me fascinan. Claro. Y Buenos Aires es una ciudad que me atrae mucho por toda la literatura que hay, las librerías y el tango. Y hay muchas cosas Y el interesantes. mate, contanos, nos estaba contando que hay un lugar en Dinamarca en donde venden. Sí, la yerba. Sí, había una librería que acaba de cerrar. Gracias. Allá también. Una pequeña librería montada por un argentino y un brasileño. Se llamaba la librería Cervantes. ¿Cómo Y- se llamaba? La librería Cervantes. Cervantes. Ah, Cervantes. Bueno, sí. Y allí vendían el mate también y libros, claro.
libros españoles y literatura española traducida al danés. Y Sí. Beca, para quienes no te conocen o que te empiezan a conocer acá, porque, o sea, ¿cuándo nació este interés por la literatura o la lengua española? ¿O qué fue? ¿Por qué hablas tan bien español? Bueno, hago errores, pero me va bastante bien ahora. Pero siempre me ha interesado. Yo soy una, ¿cómo se dice? Lingüista. Sí, Me interesan las lenguas y empecé a estudiar francés e inglés. Pero mi papá vivió 25 años en México. Mis padres se separaron cuando tenía 5 años. Entonces mi papá fue allí y después empecé a interesarme más por el español y fue una elección muy buena, me parece, elegir el estudio del español. Sí. Y, ¿qué más? Contanos un poquito, bueno, además de la lingüística, la literatura, ¿cuántos fueron los libros que vos abordaste en español, ¿no? Que escribiste en español. ¿Escribiste en español? Solo he escrito uno porque he investigado mucho en la obra de Fernando Arrabal, que es un dramaturgo, un escritor español, y me interesaba especialmente la recepción de su obra porque es un autor un poco escandaloso, porque estaba muy en contra del régimen de Franco y tenía en sus obras reacciona de una manera bastante fuerte en contra del todo régimen. Sí. Y entonces eso me interesaba mucho y escribí conozco a un editor en Zaragoza, en España, y publiqué un libro que se llama El temor al Dios Pan, porque es una larga historia, pero Fernando Arrabal creó un movimiento que se llama el movimiento pánico, que se inspira en el dios Pan, el dios griego, y el dios Pan era medio cabra, medio humano. Entonces la gente se asustó mucho cuando vino ese dios, y entonces la idea de Arrabal es que la vida es, ¿cómo se dice? Ahora no encuentro la palabra. Quédate tranquila, después de la pandemia quedamos todos así. No, pero que nunca se sabe lo que va a pasar en la vida. Incierta. Sí, La vida es incierta. sí, y entonces el dios Pan es como un símbolo de eso. Mirá. Y entonces conocí a un catedrático en España que se llama Francisco Torres Monreal, y él me prestó todo un montón de artículos de la prensa española. Fue muy interesante, y entonces escribí el libro. Y tengo varios amigos españoles en Dinamarca, y ellos me corrigieron mi lengua, porque claro que no es perfecta. No, bueno, pero excelente por lo que vemos. Hay tanta gente que vive en Argentina, que es inmigrante, que Sí, todavía sí. no se No, vos te adapta. expresas muy bien, Muy te haces bien. Muy entender bien. muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Gracias. Y no es algo que sea sencillo, ¿no? El español no es No, sencillo. eso de aprender una lengua es una lucha para toda la vida. Sí, Claro. Aprenderlo bien, sí. porque yo nunca he vivido en un país hispanohablante, Claro. pero he viajado mucho porque tenía hijos pequeños cuando estudiaba, así que
no tenía la posibilidad, pero ahora viajo mucho. Bueno, yo abriría un poco el intercambio con los presentes para dar la posibilidad de que cada uno le pregunte a Viveka si les parece bien o quieren que demos un pantallazo general sobre su biografía. Me parece mucho más dinámico que cada uno le pregunte o interactúe, ¿no? ¿Cómo llegaste a Victoria Ocampo para hacer sus...? No, Silvina, Silvina Ocampo, perdón. Sí, La hermana. la hermana. la literatura argentina me interesa mucho y hace varios años leí unos cuentos Ah, hermoso. de Silvina Ocampo y usé uno en mi enseñanza de español, en mi clase de español. Y entonces, bueno, tengo una pequeña microeditorial con mi marido en Copenhague y yo he traducido a Antonio de Almaceto y últimamente a Silvina Ocampo y también a Tomás Eloy Martínez, Uy, su último libro, Purgatorio. Es hermoso. Y entonces pensé que porque no se había publicado ningún libro en Dinamarca de Silvina Ocampo y entonces pensé que ¿por qué no? Pero aunque sea por primera vez, que empiecen. Tuvimos un apoyo económico del programa Sur acá en Buenos Aires, así que si es un escritor famoso o respetado, entonces Sí. Lo hacen. sí. Sí. Pero Viveka contaba que a través de la embajada en el país donde ella reside, la conectaron con el programa Sur Sí, y le dieron el apoyo económico. Qué bien. hicimos una pequeña presentación con una mujer de la Embajada Argentina en la librería Cervantes. Ah, qué lindo. Sí, fue muy lindo, sí. ¿Por qué cerró la librería? ¿Cómo? ¿Por qué cerró la librería? Era difícil mantenerlo porque estos dos chicos también tenían un trabajo y el alquiler era demasiado elevado. alto. Eso, el mundo de los libros es un poco difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es lo que cada vez decíamos. más difícil en un Decíamos mundo eso recién, ¿no? digitalizado. Recién hablábamos con Viveka, que yo digo, qué linda es tu tarea. Dice que mañana ella vuelve a Dinamarca porque la premian también sus obligaciones laborales. Yo digo, pero qué linda tu tarea, hacer libros, ¿no? Como yo desde mi parte extraño esa tarea de edición, de producción de libros. Y acá como que está en extinción el tema de editorial. Pero ella me cuenta también que en Dinamarca es muy difícil, ¿no? Es una lucha, pero como yo y mi marido estamos jubilados y entonces yo tenía una herencia de mi mamá y lo usé para montar esa editorial y es muy interesante Qué el lindo. trabajo, a veces bastante duro Puro también, corazón. pero ¿Sabés qué pasa? Particularmente en mi caso, me traducen al rumano. Y yo quiero que me manden la revista, pero el gobierno no me deja mandar los euros para que me manden 4 revistas al año. Es muy difícil sacar plata de acá, En este momento más. pero no son más que 50 los euros al daneses año. también se quejan. ¿Sí? Cuéntanos, ¿sí? ¿También? Sí, de lo difícil que es Claro. el trabajo con la literatura. Claro. Sí, bueno, el libro digital, ¿vos pensás que eso está en boga o es algo que... Yo no Tenemos veo que- el ebook, no le veo un futuro, o sea, Yo estamos creo hablando que hace sí. mucho, pero digo, ¿tiene futuro el ebook?
Sí, porque ahora publicamos todos los libros, Claro. tanto en papel como en ebook. Y se consume y te Sí, lo compran. y yo he oído que de algunas personas que ya tienen tantos libros en su casa que Sí, no es caben cierto. más. Ah, no, Sí. sí. Así que Irse por de viaje eso, con el lector de libros y eso en un momento parecía que iba a aprender acá. Ahora ¿no? el celular o un Pero- PDF. ¿Sabes No, pero el qué libro pasa? digital es muy barato, ¿eh? No, Sí, pero es como que no está instalado, ¿eh? Es gran. ¿Cómo va a estar? Yo hace 3 días que estoy sin internet. Ese es el También problema. es otro tema. Acá Pero no. en el libro y en el ebook no necesitas internet, si lo tenés bajado al Claro, soporte, está claro. ¿cómo que se tener llama? el El soporte. Rider. ¿Cómo se llama? Sí. El e-reader, ¿no? Hay que El tenerlo que- activo. Ahí está. Sí. ¿Cuál? yo tenía uno que de no usarlo solito se rompió. Claro. No sé, que dejó de funcionar la pantalla, pero nunca lo usé, me lo regalaron y nunca lo usé. Yo lo compro a veces, un ebook pero tenía los libros importantes en El papel Kindle. Ah, y los libros menos importantes. ¿Lo lees ahí? Sí, Es que yo pienso que la palabra escrita, cuando se plasma en el papel, nos espera siempre. Sí. Es distinto de la palabra en un dispositivo. Yo tengo esa sensación, que la palabra escrita También nos se, espera. también se comenta que no va a quedar para las futurísimas generaciones testimonios escritos. Porque ¿qué pasa con la pantalla? A veces desaparece, se pierde el celular, Pasa con las se fotos, pierde ¿no? el ebook. Las imágenes. Entonces el papel es otra cosa. también eso de escribir cartas. Ah, bueno. El tema de la lectura, Sí. bueno, yo lo de Eso las es- cartas también. Y yo tenía un Sí, programa eso que va a me desaparecer. lo bocharon, pero yo decía, yo escribí tantas cartas en mi vida. Tuve Sí. amigas, no eran virtuales, amigas epistolares. Me enamoré de mi marido a través de las cartas. Eran 2 cartas por día que iban y venían y qué sé yo, y después fui a vivir al Palmar. Enamorada por carta, una locura, pero bueno, era otro siglo, otro milenio. Pero todo vuelve, porque una vez que Claro, pero tomemos experiencia pero en lo que digo, está pasando, lo más mejor allá- pudo. hasta nos cuesta hacer una lista de compras. ¿Qué nos pasó, no? Con la escritura de registro. Hasta hacer una lista para el supermercado cuesta. Sí, Es es más cierto. fácil en el celular. Teclado. Bueno, Bueno, eso depende de pero cada- tampoco no nos vayamos Yo no a... podría vivir sin ¿Eh? el libro. No nos vayamos a ese Sí, extremo sí, también, la ¿no? pantalla, El ¿no? celular para todo. Y el celular es horrible, pero habría que hacer ese experimento. Yo no pude, hoy desde las 7:30 de la mañana hasta recién, con el celular, con los audios y los mensajes, y no puedo, y estoy haciendo otra cosa, pero tengo el celular que aparte soy obsesiva, cae tan, y aunque sea en un grupo que no me interesa, veo una lucecita verde y tengo que abrirlo, porque no No, yo puedo no tener tengo que- una Vos lucecita verde. vas camino a ser un robot. No, está No, muy lejos no, de eso. ya no. Pero reniego, pero digo, es un instrumento. Ahora, es maravilloso poder mandarnos un mensaje, vos estás en Dinamarca y pues yo te mando una Eso foto. sí, Para bueno, eso sí, para eso es lindo. Hay cercanía. Para El eso otro sí. día un escritor me escribió, un escritor de Kosovo. Me encontró por Facebook, por la descendencia mía de albaneses, arbereches. ¿Así? Que yo no sabía que Albania y Kosovo eran una sola. Bueno, me contó toda la historia, qué sé yo. Y estaban en Italia y yo estaba acá y estábamos hablando. Sí, Digo, exacto, uno se vuelve cercano y cuánta distancia te ahorras y cuánta cercanía y cuántas amistades que he tenido yo de tema virtual. Gracias al celular. Eso sí, Mira, pero yo la sería- virtualidad no te quita, yo creo que van paralelos, porque si no, no seguiríamos teniendo esta biblioteca. cosa de los libros. Se se ve, hubieran terminado y se Claro, siguen es que mira, leyendo. esto escrito está. En el Pero momento ¿sabes? dado, vas y buscas un autor del siglo pasado y lo podés reeditar, como hace la señora. En cambio, si está en internet,
hoy está y mañana desaparecen, lamentablemente es así. O tenés una versión. Claro, claro. El Yo me tema acuerdo, es que sí. cuando nos preguntan a nosotros por la biblioteca, y va gente a la biblioteca, vienen chicos, vienen jóvenes, ¿no? Vienen chicos de escuela, estudiantes, gente mayor. Hay La un cuento biblioteca- bellísimo de Anderson Inver, Ay, Anderson Inver. el cuento Cassette. Y ese te está diciendo lo que significa el libro. Que es un objeto en el cual vos podés viajar en el tiempo, podés volver adelante, sí. podés comunicarte Total. con una persona que está lejana. Y bueno, y eso evidentemente sigue. Que haya tecnología, esta que hablamos virtual, que Fenómeno, magnífica, claro. magnífica, pero porque yo creo que los libros seguirán. Era un Es que piso ahora seguro. ahora está como lectura celular o lectura computadora. Yo creo que ahora más nos fuimos todos al celular más que la computadora, pues ya quien se escribe un mail ya quedó obsoleto. Pero bueno, el tema de las nuevas tecnologías no quitan, como vos decís, antes cuando recién empezábamos como en la promoción lectora en el año 85 acá en Argentina, se hablaba de lectura televisión, como la que contra. realmente la televisión atentaba contra la lectura. La televisión quedó un objeto casi ¿Y qué también- pasó con la televisión y el para, cine? muchos la ven para La ver televisión el y cine horario, lo la que- temperatura. También decían Lo que iba a pasa- terminar el Sí. cine. Y Lo que pasa es que a veces creemos que nosotros vamos evolucionando de una manera tal que las cosas nos superan. Y quedan en pequeñas frases. La tecnología está al servicio de la comunicación. Si uno dice, la radio es la madre de todos los medios de comunicación, uno va por la ruta, a lo mejor la FM no funciona. Por eso las FM van buscando una FM amiga en un territorio. Pero el éter es eterno. Y qué sé yo, Steve Howe inventó el MP3, pero la madre de la comunicación en la Argentina estaba en Los Locos de la Azotea. Entonces yo creo que en realidad lo que nosotros tenemos que adecuarnos de acuerdo a la edad que tenemos. No combatir la cultura, porque nuestros hijos, nosotros hacemos transmisiones de fútbol, y yo tengo los chicos que hacen reportajes, comentan, y están con el Instagram. Claro. Nuestros hijos son... Facebook es viejo para Sí, mí. Exacto, sí, a ver, no. Twitter es contestatario, Sí. el Facebook son los viejos, el Instagram está para el levante, lo digo, lo digo así porque los chicos se No, y para comunican. la venta también. Y la venta, bueno, el levante es levante comercial o no, sigue siendo una forma, Graciela, una forma de comunicarse, pero siempre el libro termina siendo la madre de la narrativa. Bueno, pero ¿qué pasa? Vos pensás que, yo veo por ejemplo en Facebook, el que pone un texto que es un choclo así, no lo lee nadie. Sí, lo leen, el Sí, problema yo es leo. lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo doy un ejemplo. ¿Cómo leemos? Leemos horizontal o vertical, eso más de una vez vos como editora lo sabés. Entonces, cada público tiene lo suyo. Por eso la multiplicidad, no, que tenés Telegram, que tenés Facebook, que tenés WhatsApp, que tenés... Antes andábamos con el Viper, ya salíamos corriendo cuando nos sonaba la panza. Yo estaba dando clases y sentía que me movía la panza y tenía que salir corriendo a ver quién me llamaba. Pero sigue siendo comunicación. La clave es la madre de la comunicación. La narrativa, el autor, lo tiene en el libro, el contacto con el papel, esa caricia que uno lo tiene, El olor del papel que se le Pero es mete. vertiginoso, ¿no les parece a ustedes que hay gente que acá por ahí tiene mi edad y más, también en el tema que es vertiginoso, ¿no? Porque yo tengo la imagen del primer teléfono en mi casa y mi abuela que se comunicaba con Italia y gritaba ¡hola! ¡Chao! ¡Chao! Era un suceso, pero que todo, creo que vino todo el barrio Sí, a ver era qué le pasaba a toda mi la abuela. Mi abuela hablaba con su hermano en Italia, en el sur de Italia, y era algo, no me olvido más de ese teléfono, era un Entel, ¿no?
¿Se Sí, acuerdan del tele? Sí, los teléfonos negros. Pero era un verde O loro. verde, Sí, ese sí, era sí. Yo Yo pregunto, ¿cuántos son abuelos acá? Oh, Oh, yo Bueno, no, pero podría. mi nieta, estaba mi esposa y teníamos un viejo teléfono negro. Vos dijiste, de los más antiguos que a disco. Momentito, yo usé el monofón. Sí, señor. Es que Bueno, pero aunque hubiera un monofón, aunque hubiera un teléfono negro, ¿qué sucedía? Mi nieta, que hoy tiene 12, hace unos cuantos años, no, abuela, ¿cómo hago para hablar? Porque ella tocaba los números, dice, no se habla. Entonces hubo que explicarle que había que discar. Discar. claro. Y a mí me pasó con mis nietos, mis nietas, que un día estaban hablando, que estaban con la computadora y querían, que estaban escribiendo cosas y con la impresora imprimían. Y entonces yo estaban ahí y le digo, no saben, digo, yo tengo un aparato que en el momento que están escribiendo, imprime. ¿Cómo? Me dicen. Porque claro, ellos escribían en la pantalla y después tenían que apretar y salir por atrás. Mostrarnos, abuela, ¿dónde? Bueno, espera, traigan una escalera. Me subo al placar, les bajo la máquina de escribir. claro. Fascinadas con la máquina de escribir. Ni la conocían. Tienen ahora, bueno, esto fue hace mucho, pero tendrían en ese momento 8 años, 11 la otra. A mí me Yo pasó creo en que la las escuela. cartas en la Alguien red encontró en la internet. calle una máquina de escribir, en la calle, en la vereda, alguien que la descartaba, y me la llevaron a la biblioteca. Entonces yo la guardé en uno de los armarios de los libros. Cuando los chicos vieron ese aparato, esa cosa rara, estaban enloquecidos y de ahí vino todo un proyecto histórico Hay de que la la máquina usa, de escribir. claro. No lo podían creer, que Pero podía todo ser así. Es como que, como decía, es como que Sí. las tecnologías se van mejorando, Sí. pero siempre la base está en algún lado. Y eso a los Bueno, grandes. pero el libro es Cambia el el libro. soporte, Podemos no, dejarlo cambia ahí. el soporte, pero la lectura no. Hay gente que usa la máquina de escribir. Nosotros tenemos un amigo querido que no quiere saber nada con la computadora. Vos lo conocés, Antonio Requeni. Y él usa la máquina de Es el escribir. último de Digo, los Antonio, poetas vivos de la Argentina, de la Espérame. generación del 40. Claro. se cumple Sí, esa 93 generación años. se pegó mucho también. ¿Le puedo hacer una 93 pregunta Sí. a Viveca? Vive. ¿Qué le llamó la atención de Silvino Campo, volviendo Los atrás, cuentos, a ver. de su escritura? Sí. Porque a mí me encanta. Es muy diferente, muy distinto de la literatura danesa, porque acá en la región de La Plata hay una referencia de la literatura fantástica, pero en Dinamarca es la literatura casi Realista. toda realista. Realista. Y ¿Será que- algunas se fascinan Pero a lo por lo mejor- diferente que es. A lo mejor en Dinamarca saltaron ese momento de la literatura fantástica y han ido otra vez a la literatura realista. ¿O no? Históricamente. No, No, yo fue. creo que también porque viajamos tanto, Sí. entonces quizá por eso también Relatos. Sí. eso despierta el interés por... Pero hay mucho escritor realista actualmente en la Argentina. Silvino Campo y todo su grupo, creo que fueron uno de ellos, pero hay mucha literatura realista en la Argentina. Lo que pasa es que a Silvina la mató su marido. Bueno, más allá de esas cosas. No, No, la mató en La escritura, la anuló. claro. Silvina pero yo estaba creo- casada con creo Bioy que- Casares. Con Bioy No, Casares. pero Yo creo ella, que ella ella- no, ella tiene... tampoco tenía la necesidad de Tanto interés. lucirse. No, ella sí, tenía, era bueno, muy por lo que yo especial. leí, realmente era una literatura muy profunda, Sí. unos cuentos donde
realmente era muy metafórico lo Sí. que abordaba y con lecturas, me acuerdo, la madre de Ernesto, de ella. ¿Cómo? La madre de Ernesto. Yo he leído No me acuerdo, tanto de ella. pero había uno especialmente, me acuerdo, cuando cursaba en la universidad literatura argentina con Piña. Con Piña, piña, Piña. ¿hiciste? con Piña O con- y literatura qué lujo. argentina. Qué lujo. Yo tuve sí, la verdad que mi paso por la UBA fue maravilloso porque tuve profesores exquisitos, como eso, bueno, y después toda mi base de griego y latín que fue, ahora no hay más. Pero Yo hacía anuales, hice 5 griegos anuales y 7 latines anuales, más todos los seminarios de griego, latín Qué lindo. y lenguas indoeuropeas. Qué O sea, el lindo. Qué pasión, ¿eh? sánscrito, todas cómo estaban relacionadas en la lengua madre, ¿no? Claro. El indoeuropeo. Y qué linda época, porque eso no sigue hoy día en la Pero yo universidad. he leído que Silvina Ocampo está teniendo un renacimiento, Sí, sí. están revalorando. Sí, realmente. Se está Sí. revalorando. Era muy distinta a su hermana, a Sí, sí, Victoria. Y Victoria fue la Sí. que lo levantó a Bioy Casares. Claro, Bioy Casares a se ella, fue- Victoria tenía una necesidad de darse a conocer, Sí. de mostrar la cultura argentina, Sí. de traer gente Más y escritores de social, Claro, él afuera. estaba así, era como un Y Silvina Pigmalión. era más tranquila en ese sentido. ¿Pudiste ir a la Villa Ocampo? ¿Cómo? ¿Pudiste ir a la Villa Ocampo? No, Que la- estaba pero ya estuve otra vez, Ah, así bueno. que ¿La de Mar del lo Plata conozco. fuiste? Porque en la página web decía que era a partir de los miércoles y ya no quedaban días. Y luego llamé por teléfono y es a partir de los viernes, solo viernes, sábado y domingo. Chivala, Comprando la entrada Se va antes mañana. vía web. Se va Si mañana. no, no Ay, podés qué lástima entrar. para llevarte a Mar del Plata, a la Villa Ocampo de Mar del Plata. Ah, sí. Y puedes Es muy entrar en linda. cualquier momento. ¿Cómo? Es muy linda, pero la de Bécar está La de mejor Bécar conservada porque la donó a la UNESCO. A la UNESCO. Entonces Ah, la, sí, sí, sabía, la mantiene sabía. la UNESCO. Bueno, pero Mar del Plata los municipios la mantienen muy bien también. ¿eh? Sí, sí. Y se puede entrar en cualquier momento. Me gusta más la de Bécar a mí, A mí pero las dos son muy lindas. Victoria gastó todas sus fortunas, Victoria Ocampo, en promocionar gente. Sí. Promocionar cultura. Bueno, cultura. Hubo una seguidora de Victoria Ocampo, una gran mujer que está un poco olvidada, Victoria Pueyrredón. Ah, no, yo no conozco nada de Ah, ella. maravilloso. Victoria Pueyrredón hizo durante 22 años Letras de Buenos Aires con su plata, porque nadie le daba su plata, y con alguna propaganda que le brindaban las Marías, maravillosa. Un poco siguiendo, porque la pionera de esto fue Virginia Woolf con su Claro, Bloomsbury, claro, ¿no? claro. Y que Una pionera con que- las que todos los editoriales también, viernes con su marido, en Virginia Woolf. en su casa había destinado un salón, lo llamaban Bloomsbury, no sé si porque el lugar era, y ella invitaba a todos sus amigos escritores, pintores, que casi todos tenían poco dinero, entonces Claro. ella hacía esas reuniones y fomentaba. Claro, claro. Y Victoria Ocampo hablaba mucho de Sí, Virginia Woolf sí, sí, también. Sí, sí, ese grupo se llamaba Bloomsbury. Sí. Bloomsbury. Bueno, Bloomsbury. yo pronuncio Bloomsbury. No, pero no, lo sé vos dijiste pronunciar. eso. Ah, lo dijiste. Claro, sí, pero sí, no era un sé si se grupo. pronuncia así, ¿eh? Yo Sí. digo Bloomsbury porque se escribe Bloom. Perdóname, no te escuché esa Ah. parte. Sí, Con sí. respecto a las temáticas, perdón, Quería preguntarte, porque vos te fuiste de Finlandia Sí. de grande, no, más o No, menos. yo nací en Helsinki y de padres sueco-finlandeses. Ajá. Y cuando tenía 17 años fui con mi mamá a Dinamarca porque ella era dentista y tuvo un trabajo en la escuela de odontología. Porque lo que te quería preguntar era si la literatura finlandesa, el Kalevala, por ejemplo, o grandes escritores finlandeses, si te inspiraron también en tu búsqueda de escribir, ¿no? No sé si Kalevala, claro que lo conozco,
pero yo creo que quizá los escritores modernos, algunos, Acá fue conocido, me parece, al menos por la película Sí, Mica Balsari, sí. por si no Sí. era egipcio, ¿no? Ah, pero no sé si me ha inspirado, pero claro que conozco, Los tuviste que estudiar, digamos. claro. Sí. Yo quería preguntarte, Viveca, si en este momento cuáles son las temáticas que por ahí están en auge o en boga. Viste que siempre hay algo que acapara la atención de las editoriales o de las pequeñas. Vos ella nos habló algo que parecido a lo que pasa acá. Las pequeñas editoriales haciendo libros preciosos y las grandes editoriales haciendo cosas marketineras Claro. para el consumo. Exacto. Claro, claro. Es un Sí, poco tal lo que cual. pasa en el mundo. Sí, sí, sí. Tal cual, Es sí, lo acá- mismo en Dinamarca, que los grandes editoriales publican, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Harry Potter. Novelas policíacas. Claro. Claro. O acá a una modelo haciendo un libro para chicos. Ahí sí. Sí. Claro, claro. Y novelas que tratan No de sé yo. incesto, Que las hay. están muy en boga y cosas así. Sí. Eh, Sí. Y bueno, y algunas de interés, ¿cuáles son los intereses de las pequeñas editoriales? es muy diferente, Diferente. porque sí, porque cada editorial tiene su especialidad. Pero en Dinamarca hay un colombiano que Aurora Boreal. sí, Camacho. exacto. Sí. Lo hemos entrevistado, Romina le hizo un video a Camacho, pero ¿Ah, es sí? muy serio, Camacho. No, pero hace Es bueno. un trabajo Es fantástico. muy, Sí. así muy distante, pero sí. A mí me han publicado 2 cuentos en Aurora Boreal hace muchos años, sí, ¿Así? muchísimos años. En la revista virtual, cuando recién aparecía. Sí. Sí, hace mucho. También Y hay siempre sigo en otra contacto con él. editorial que se llama Skut. Es una mujer que se llama Camila Skut y ella también publica ¿En español? literatura hispánica. Aurora Boreal, lo pueden encontrar, dice Aurora Boreal para los amantes del español, ¿no? En las Sí, redes pero está también la revista ella, porque ella ha publicado a Julio Cortázar, a Rayuela qué bien, ¿no? sí, ahora publica La traducción escritores japoneses también, así que ha cambiado un poco. ¿Y qué opinan de Cortázar en Dinamarca? Hay bastante interés, no sé si, porque no sé si la gente que compra Rayuela lo ha leído, eso no sé, pero... No se termina. Capítulo 7, qué gloria. Sí. ¿Cómo es aquí? ¿Qué opinión tienen los argentinos de un libro como Rayuela? Maravilla. Como Bueno, por lo menos yo la maravilla. Los Con cuentos de Rayuela Cortázar. suele Sí, los suceder que cuentos. no todos lo terminan. Es como No, Borges, no. todo el mundo habla de Borges, pero no sé si se leyó. Y Bueno, Rayuela pero es hay un que beso. Yo cada vez que penetrar, lo tengo ¿no? en mis manos voy al capítulo 7 porque me parece una A mí cosa hermosa. ese personaje de la maga. Léanlo el Y capítulo si no los 7. cuentos, los A mí cuentos no de me Cortázar. gustó no, tanto no, Rayuela, nada, pero me los encanta. cuentos Los sí. cuentos, Sí, los cuentos a mí me sí, pasó lo mismo. Prefiero los cuentos que Sí, Rayuela. Sí, a mí me pasó. Yo No, también. yo me la se puede Yo leer de... experimentaba. Sí, yo miralo miles de veces, Claro. lo abordo y trato, porque digo, Ay, no. quiero, pero no, me voy a los cuentos. Hay una edición que trae como un instructivo. Sí, ¿no? sí. ¿De dónde Sí, es fue la esa? primera. Debe ser. Yo leí absolutamente, creo que todo lo de Cortázar, porque en la universidad abordábamos un autor y nos abocábamos, como cuando estudiamos literatura italiana, Dante. Claro. Un cuatrimestre de Dante era profundo. Eso era lo bueno de tener la UBA, que vos te tocaba un autor y ibas profundo ahí. Sí, ¿no? claro, eso es, Entonces era el modelo. No, Capaz sí, para que no uno. era enciclopedista como que veías toda la literatura italiana, pero veías uno y lo veías
la totalidad. Sobre Cortázar hay un libro que se llama Salvo el crepúsculo. Sí, Y es que un es libro que poema, por las poesías. él elige todo su material, pero no cronológicamente, elige lo que a él le gusta y indicó al editor que lo editaran de ese modo. Entonces no es que es una cronología, él elige. Sí. Es hermoso Es ese una libro. maravilla. Y además de ese, bueno, el que tiene con la mujer también, el Cosmonautas en la... No No, lo leí. ¿cómo es que se llama? Cosmonautas en la conquista, no. Yo creo que traducciones. Claro. Traducciones deben tener mucho que ver. Dificilísimo. Porque Cortázar, creo yo, que para mí es lo más grande que hay, a mí me encanta. Creo que a lo que más llama de Cortázar, más allá de las historias preciosas, es el modo en el que dice, bueno, lo la poético, metáfora lo pura. estético de él, que quizás alguien que lo traduce, quizás no lo traduce con esas mismas palabras, esa misma manera. Juega todo el tiempo Cortázar para otro traductor. Claro, porque hace mucho prosa poética. Claro, y además usa mucho la metáfora. Yo hice una prueba, yo empecé a trabajar como profesora muy jovencita, a los 17 años daba clases. Entonces todo lo que me gustaba a mí yo lo llevaba a mis alumnos. Estaba leyendo Cortázar, estaba estudiando Cortázar, y le llevaba a mis alumnos. Segundo año de la secundaria y yo les daba un cuento de Cortázar. Nadie entendía nada. Pero yo decía que era como la poesía, que penetraba, ¿no? Que era como que el lenguaje le llegaba desde un lugar a nivel piel. Y a veces tenía esas cosas, no había que entenderlo. ¿Cómo enseñarle a un chico que no tenés que entenderlo? Sí, pero a mí me lo ha pasado también porque en una clase les di un cuento de García Márquez y entonces dije, no lo entendía, Entonces yo pensé, ¿qué hago ahora? Entonces les dije que, pero tampoco entiendes tus propios sueños. No, pero Gabriel García Márquez es difícil para mucha gente. Y bueno, algunos cuentos, sí, algunos cuentos y algunos libros. Claro. Pero era muy a mí no me gusta tanto. Me gustan más los argentinos. Como por ejemplo Ernesto Sábato, sobre héroes y tumbas, es una de mis novelas preferidas. ¿Y qué opinas de que ahora estuvo en Argentina hace poquito? Yo te iba a regalar un libro y yo dije, la voy a llenar de libros. Ese lo podés conseguir porque es europea, es española, Rosa Montero. Sí, no la conozco tanto, pero conozco el nombre. Porque, Almudena Gran. Sí. Falleció este año, ¿no? Fue el año pasado. Y bueno, Rosa Montero nos visitó hace poquito, ¿sí? que yo iba a ir y después no sé por qué no pude ir, pero... ¿La pandemia? No, ahora. Un miércoles tenía una conferencia, ahora Planeta la trajo. Y dio una conferencia y como intenté anotarme, pero se llenó el cupo y después me anoté otra vez y creo que teníamos un evento acá en la biblioteca y no pude ir. Pero bueno, ella es muy querida acá, muy querida. Ay, mira, te hubiese traído ese libro entonces. No, pero se consigue porque yo voy mucho a España. Allá se consigue. Sí, es muy fácil. Allá se consigue. Sí. Porque yo leí La loca de la casa y fue una revelación. Y ahora ella leyó, ¿cuál es lo que leíste? ¿Qué serio? Algo de cómo la continuidad. Hay una pregunta. No, hay un libro sencillo de García Márquez que a mí me encanta, que es El amor en los tiempos de Es sencillo para leer. Me encantaría. Y Fermina Daza. Y te quería preguntar de Borges, de los países nórdicos. Sí, Borges es bastante conocido ya. A mí me gusta mucho, me gustan sus cuentos. Y Borges y Cortázar se odiaban. Y no se querían para nada. No se citaron. Sí. Y vos sabés que te digo por Victoria, que siempre contaba,
las madres de ellos dos eran primas. Pero ellos se odiaban porque decían que cada uno lo copiaba al otro, que no era así. Porque cada No, pero uno sin tenía embargo mucho. Borges le dio el empujón a Cortázar, publicándole Ah, su sí. primer trabajo, La Casa Tomada. Ahí sí, pero después vino la bronca. Sí. Sí, sí. Casa Tomada también es un cuento. Es precioso, Casa Tomada. Sí, un buen cuento. ¿Qué recomendarías así para los escritores que están presentes y demás? ¿Alguna recomendación acerca de algún sendero a seguir en el tema de la labor diaria sobre la escritura? Algo que vos hayas pensado, hayas reflexionado para vos, como esto que decías del ebook. Como que sí, está permitido que vos publicás tu obra y mandás a hacer un ebook, ¿no es cierto? Vos mandás a diseñador y decís, porque- quiero un ebook y quiero Sí. la versión papel. Las dos cosas. Sí, sí, porque es así. Y Porque se come más. hay muchos que compran ahora los libros. Así que, pero Y es la manera de poder comprar a alguien de afuera también, ¿no? ¿Cómo haríamos nosotros? Yo estuve esperando un montón un libro de un autor albanés que quería, Kadare se llama, y quería, Gracias, amor. y tardó un montón, por la aduana, bueno, no sé, y salió carísimo. sí. Así que no, Así es de así, esa manera es más fácil. claro, compras el ebook, Sí. es más, Sí. Y con respecto a la traducción, ¿Cómo? sí. con respecto a la traducción, ¿Traductores, viste, traductores? eso le iba a preguntar. ¿Traductores, traductores o no? ¿Cómo? Traductor, Traductores. Los italianos, César Vallejo decía, traductor, traduttore, traditore. traicionero, Traductor, traidor. traidor. Ah, El que traduce traiciona. ¿no? Puede ser, Puede es ser. una interpretación Puede y a mí me fascina la traducción, pero es tanto una interpretación y también hay que pensar en el lector danés, por ejemplo. Y estas dos mujeres me han ayudado con ¿Cuál era algunas una? ¿No te acordás alguna? Sí, ¿De esas cuál? no preguntaste. recuerdo. En esa, yo se recuerdo esa que estaba en una silla y era Sí, sí. que se sentaba en la falda. Sí, Ella. pero también tenía dos correctoras que sabían español y entonces discutimos entre nosotras también. Porque hay modismos Claro, en sí. Silvina Ocampo nos preguntaba Sí. ella, por algo, esto no logro entender porque la traducción no cerraba, pero era un giro que hacía la autora acerca de una palabra, Y algo también simbólico. porque su lengua es tan metafórico, entonces a veces no sabía si eso es... sí, Era literal o no, sí, claro. pero era muy interesante. Muy interesante, la traducción. Es Hay que difícil. tener la cabeza muy abierta. Inclusive, bueno, y la traducción. Dos preguntas. Traducción para niños, traducción poética de poesías. ¿Qué opinas de cada una de ellas? Nosotros no publicamos poesía, así que de eso no puedo decir tanto, pero Es un cambio muy grande. Es muy difícil. Es muy traducir difícil. poesía. la poesía es Muy difícil, difícil. sí. Claro. ¿Cuál era el ¿Y para chicos? Solo hemos publicado 2 libros para niños, pero en principio no publicamos para niños, solo para